Bien, seguimos estudiando Romanos capítulo 5. Antes de entrar a los temas sobre la gracia y que ya llevan al tema de del bautismo, que es en el capítulo 6, y ciertas otras características del Evangelio que da el apóstol Pablo y justificantes de por qué Cristo, a través de él, a través de solamente él, ya todos nosotros recibimos justificación. Antes de entrar a todo eso, habíamos visto un proceso en el capítulo 5, el cual solamente pasamos así rápidamente, pero ahora vamos a considerarlo un poco más profundo, ya que tiene algunas situaciones sobre las cuales estuve pensando. Es el proceso que encontramos en el capítulo 3 al capítulo 5. Romanos 5, capítulo 3 perdón, capítulo 5, versículo 3 al versículo 5. Y entonces vamos a ver sus partes. La porción es esta donde dice gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones, mejor lo leo desde el principio, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este proceso es bastante interesante y de hecho es más interesante si lo contemplamos en sus características originales. Estoy hablando de las palabras griegas que utiliza aquí el apóstol Pablo, entonces sí les pido que apunten, por favor, las palabras griegas para que puedan tener esto un poco más exacto. Disculpen, aquí tengo el Nuevo Testamento en griego. Por cierto, aflicciones, aunque no lo vamos a ver muy detenidamente, la palabra aflicciones en griego es un poco complicada porque tiene que ser una Z al principio y de ahí sigue lipsis. Z al principio y de ahí sigue lipsis. Es bastante complicada, de hecho, pronunciar lipsis, algo así, ¿no? De hecho, los diccionarios lo utilizan mejor la D, pero en realidad ahí es una Z. Lipsis, algo así. Eso es aflicciones. Esa es la palabra aflicciones. Ahora, la palabra que utiliza Pablo como paciencia es hupomone. Hupomone con J. Hupomone. Hupomone. Bienvenida, hermana. Estamos viendo algunas características de Romanos 5, 3, 4 y 5. Porque estamos viendo un proceso, entonces estoy dando las características como aparecen los manuscritos en griego. Entonces, aprovechando que casi empezamos, donde Pablo utiliza en el versículo 3 la palabra tribulación o tribulaciones, es la palabra slipsis. Slipsis con Z, por si quiere apuntar. De hecho, sí se lo recomiendo que lo apunten, slipsis. O si quieren más fácilmente, ponga una Z al principio y de ahí lipsis. Sí, de hecho aquí lo utilizan de la misma forma. Tribulación es lo que tenemos nosotros en nuestra traducción y aflicciones es lo que aparece aquí. Ahora, la palabra, paciencia, vean versículo 3 al final aparece la palabra paciencia. La palabra que aparece en los diccionarios como paciencia es hupomone, por si quieren apuntarlo. Hupomone o hupomone, de hecho el acento está al final. Hupomone. Hupomone, sí, termina con E. Empieza con J. Hupomone. La palabra que aparece como prueba, que en los diccionarios aparece como aprobación. Si quieren prueba, aprobación, es dokime. Dokime con D.
Dokime. Con K si quieren, lo pueden hacer aquí, está con K. En el manuscrito está con K. Dokime. Esa es la palabra prueba, que de acuerdo con otras traducciones es aprobación. Y la palabra esperanza, como aparece en los diccionarios, es elpis. Elpis es esperanza. Elpis. ¿Sí? Elpis. Y esa es la palabra esperanza. Esas palabras son las que aparecen aquí en este listado. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios. Por cierto, aquí eso es importante que sepamos que el amor de Dios que aparece ahí es el ágape, es la palabra ágape. Siempre que sea amor de Dios, siempre va a aparecer la palabra ágape en los manuscritos en griego. Al hablar del amor de hermanos, entonces sería el amor filios, de donde viene nuestra palabra el amor filial o la relación filial. ¿Cuál es su relación filial? Es la relación con nuestros hermanos. De ahí viene precisamente esa palabra, filios. Pero aquí es ágape. Filios no hace falta que la apunten, solo que la sepan, pero el amor ágape es el amor de Dios, que es el amor perfecto. Obviamente las características del amor ágape las encontramos en el capítulo 13, 1 Corintios. ¿No? Ahí las pueden ver y esas sí las vamos a ver hasta que lleguemos hasta allá, hasta el capítulo 13 de 1 Corintios. En este momento no. Es muy interesante, por cierto, de que la porción, la obra maestra que hizo el apóstol Pablo hablando sobre el amor, precisamente lo deja en las cartas que hablan sobre la iglesia. Pues la iglesia tiene que llegar a tener amor ágape, primero tiene que tener amor filios, y es el amor filial que tenemos como hermanos en Cristo, pero el propósito es que lleguemos al amor ágape. Por eso dice el apóstol Pablo, he aquí os muestro un camino más excelente. Pero no estamos en eso ahora. Ahora, quiero que noten algunas características y si quieren lo apuntan en su Biblia. Ya les di las palabras de tribulaciones, esa no nos preocupa porque ese es el principio del proceso. El proceso sigue, las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza. Si nos damos cuenta aquí en nuestra traducción, las palabras son las mismas, ¿no? Tribulación produce paciencia, de ahí sigue y la paciencia produce prueba. De ahí sigue, y la prueba produce esperanza. Ahora, en el manuscrito en griego del Nuevo Testamento aparecen diferentes. Aparecen diferentes las palabras. Las palabras que yo les acabo de dar, esas que ustedes escribieron, aparecen, pero aparecen en diferente forma. ¿En qué forma? En la primera paciencia, que es al final del versículo 3, si quieren apúntenlo como una notita ahí en su Biblia, aparece en forma acusativa. Donde dice paciencia, donde termina el versículo en paciencia, en el versículo 3, termina el versículo 3. Ahí termina en forma acusativa. Perdón, las hermanas que están integrándose ahorita al estudio, por favor, abran sus Biblias, capítulo 5 de Romanos. Estamos viendo unas características de las palabras de este proceso que nos muestra el apóstol Pablo a partir del versículo 3. Entonces, ya les di los significados, en un momento los vamos a repetir. Solamente quiero que en sus Biblias apunten que aquí la última palabra donde aparece paciencia, versículo 3, ahí aparece en forma acusativa, que esa es una variante de la palabra que les acabo de dar. ¿Cuál es la palabra paciencia en griego? Jupomone. Pero no aparece jupomone, aparece jupomone en forma acusativa. Es una forma de la palabra.
Ahorita voy a explicar ya todo eso, pero quiero que lo apunten en su Biblia. Ahí está en forma acusativa. Ahora, en el versículo 4, la palabra paciencia que aparece aquí, sí aparece esa forma que les acabo de dar, hupomone. Para las hermanas que se acaban de integrar en una hoja, en un cuaderno, no sé si llevan apuntes, apunten la palabra hupomone, esa es la palabra que aparece paciencia. Pero hupomone aparece en el versículo 4. En el versículo 3 no aparece hupomone, aparece una variante de hupomone que es la variante acusativa. Ya voy a explicar qué es eso, solo quiero que lo apunte. Ya lo voy a explicar. Es interesante. Y quería señalar eso, porque es una forma de hablar del apóstol Pablo que hizo y que no lo podemos ver acá. Si se dan cuenta, aquí aparece la palabra paciencia y después aparece la palabra paciencia. Después aparece la palabra prueba y después otra vez se repite la palabra prueba, pero el apóstol no repite la palabra. El apóstol hace una variante. Claro, no es un error de traducción ni ninguna cosa así, es una cuestión de revisar ya directamente las propias palabras que dictó el apóstol, porque en realidad él nunca escribió, sino que él dictó. Entonces son las palabras que él dictó y vemos el mismo proceso en todas las palabras que él puso. Es decir, la paciencia versículo 4, perdón, ahorita estamos en versículo 4, pasamos al versículo 4. La paciencia, cuando dice ahí paciencia, ahí sí es jupomone, que aparece acá, pero prueba, prueba, tenemos nosotros en nuestras Biblias. ¿Cuál es la palabra prueba? La acabo de comentar. Doquimé. La palabra prueba es doquimé. Según algunos diccionarios también la traducen como aprobación. Aquí lo que quiso poner el apóstol Pablo es aprobación. Ahora, quiero que señalen la primera palabra prueba que aparece. Vean donde dice, y la paciencia, prueba esa. También apúntenle, háganle no sé, una flechita o alguna cosa así, alguna nota. Esa es en forma acusativa. La primera, prueba, donde dice prueba. Esa es en forma acusativa, versículo 4. De ahí sigue el versículo, como yo lo tengo acá en esta traducción Reina Valera 60, y la prueba, punto y coma, y la prueba. Ahí, y la prueba, o sea, la segunda prueba, sí es doquimé. Si quieren apuntar, porque sí tiene su caso específico, ese es nominativo. La segunda prueba, o la segunda palabra que dice, entre comillas, voy a señalar la palabra prueba, esa es nominativo. Igual que la palabra con que empieza paciencia, el versículo 4. Paciencia en el versículo 4 es nominativa. Paciencia en el versículo 3 es acusativa. En el versículo 4, la primera palabra prueba es acusativa y la segunda palabra es nominativa. Siempre es la misma palabra, por cierto, aclaro eso. Siempre es la misma palabra, no son diferentes palabras. Es la misma palabra, pero es la forma del uso que hizo el apóstol Pablo la que varía y hace que varíe la palabra. Bien, y pasamos a la siguiente, que es la esperanza. La paciencia prueba, la prueba y la prueba esperanza. La primera esperanza que aparece ahí, en sus Biblias anoten, es acusativa igual. La primera es acusativa y la siguiente, la del versículo 5, y la esperanza no avergüenza. Esa segunda esperanza o la esperanza o la palabra esperanza con la que inicia el versículo 5, esa es nominativa. La palabra como encontramos en los diccionarios, esa palabra esperanza es el pis. Estamos anunciando, estamos señalando el significado. La palabra propiamente es el pis y con esa nos vamos a quedar. Solo antes
quería señalar precisamente un proceso en donde sí varían las palabras, ya que en nuestra traducción no tenemos esa variación de palabras. No tenemos esa variación de palabras, pues es precisamente la forma como se escribía y cómo se hacía el griego. El griego da muchas más claves que formalmente el español, por así decirlo. Entonces, en el griego formaban una palabra y con esa palabra querían decir muchas cosas. La idea del acusativo, no sé si la quieren apuntar, lo que pasa con el acusativo o la forma acusativa de la palabra quiere decir que es un complemento directo. Es un complemento directo, quiere decir que está ligado a la palabra anterior o a la idea anterior. Eso es lo que quiere decir que es acusativo. Entonces, eso es lo que está señalando el apóstol Pablo. ¿Y por qué lo está señalando en acusativo? Pues obviamente no soy ningún experto en lenguaje, ¿verdad? Pero entiendo yo que la idea es de que regresemos al proceso, al principio del proceso, tribulación. La tribulación produce paciencia. La paciencia está íntimamente ligada a la tribulación. Sin tribulación no podemos llegar a tener paciencia. Sin aflicciones no podemos llegar a tener paciencia. Aflicciones es otra forma de la traducción como aparece acá, o en otras traducciones puede aparecerles aflicciones. Viene íntimamente ligado y así es como lo quiso poner el apóstol Pablo. El apóstol Pablo quiso hacernos entender que sin tribulaciones no podemos tener paciencia. Irremediablemente. No podemos tener paciencia, ¿no? Y todo este proceso, por cierto, es necesario para nuestra fe. Y si entendemos la idea del apóstol Pablo, quiere decir que las tribulaciones, las pruebas, las dificultades y todas estas cosas que vienen a nuestra vida están íntimamente ligadas a nuestra fe. Son necesarias. La paciencia entonces lo que produce, y me gusta más otros términos, es aprobación. Aprobación. ¿Y cómo entonces obtenemos aprobación delante del Padre? Cuando tenemos paciencia, paciencia de nuestras tribulaciones y nuestra fe permanece firme. Todo esto está íntimamente ligado. Es bonito cuando una persona, bueno, dice, yo levanto la mano, digo que acepto a Cristo, creo en el Señor y todo lo demás, pero es que después viene la prueba, después viene la paciencia, después vienen las aflicciones. El propósito es que su fe permanezca firme en ese momento. Si su fe desmaya, si su fe decae, si deja de creer, si deja de confiar, creyó solamente un año, creyó solamente 2 años, pues obviamente este proceso no se da y por lo tanto no es aprobado, no es aprobada. Son necesarias las aflicciones para nuestra fe irremediablemente. Son necesarias las aflicciones, los problemas y las tribulaciones, pero hay un proceso. No es que tenemos que sufrir solamente porque sí. No es que tenemos que ser golpeados solamente porque sí o al Señor le agrada eso. Hay un proceso y el proceso es la prueba de nuestra confianza en Dios, de nuestra esperanza en Él. Entonces, por eso es que lo pone en forma acusativa. La primera prueba está íntimamente ligada a la paciencia, o sea, la aprobación está íntimamente ligada a la paciencia. Si nosotros somos constantes, si nosotros perseveramos, si nosotros seguimos adelante, entonces somos aprobados. Vean qué interesante y es algo que pues como cristianos nos cuesta a veces y regularmente no lo hacemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando inicia un proyecto? ¿Qué pasa cuando inicia una actividad? ¿Qué pasa cuando inicia algo que la iglesia se dispone a hacer? Hermanos, vamos a evangelizar, hermanos, vamos a orar, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Al principio siempre es la misma historia. Empiezan con ánimo, empiezan con deseos, quieren más se unen, vengan, vamos, sigamos, hagamos este trabajo y todo lo demás. ¿Qué pasa al mes? ¿Qué pasa a los 2 meses? ¿Qué pasa a los 3 meses? No tienen paciencia. No tienen paciencia y como no tienen paciencia, por eso terminan sin aprobación. Ese es el punto, ese es el problema en realidad. El problema no es cuántos empiezan la actividad, el problema es cuántos la terminan o cuántos continúan en realidad, porque las actividades en la iglesia no tienen por qué terminarse, tienen que continuar. Si iniciamos estudio bíblico, tenemos que seguir. Si iniciamos oración, si iniciamos ayuno, tenemos que seguir, no vamos a decir, bueno, ya estuvo, ya no tenemos más peticiones, tenemos que o ya podemos dejar de orar. Siempre habrá peticiones, siempre habrá necesidades y el propósito es que crezcamos en ellas.
Pero esa aprobación depende de la paciencia. Dios lo que quiere es que tengamos paciencia. Es bueno empezar, es bueno estar inspirados, es bueno tener ánimo, pero es más importante tener paciencia y perseverar y ser constantes. Al final es eso lo que busca el Señor. Hay muchas personas que con mucho ánimo quieren iniciar, con mucho ánimo vamos a hacer algún proyecto, pero muchas veces hasta terminan abandonando el proyecto, terminan alejándose. Yo solamente estoy al inicio. No, esas son personas sin paciencia. Y el Señor lo que quiere es que tengamos paciencia. ¿La paciencia es importante para la obra de Dios? Pues sí, porque todo en la obra de Dios requiere paciencia. Si usted cree que va a crecer en la obra de Cristo en un año, está completamente equivocado, completamente equivocado. No va a crecer, no va a desarrollarse, no va a tener crecimiento espiritual. Si usted cree que va a entender la Biblia en un año, es cierto que la puede leer leyendo unos 10 capítulos diarios, la puede leer completa, pero no la va a entender, no va a crecer en ella. No va a saber utilizarla. Recuerden que la palabra, la espada del Espíritu Santo precisamente es la palabra de Dios y por eso necesitamos conocer la palabra de Dios para tener esa espada del Espíritu Santo y poder defendernos y poder utilizarla precisamente para la obra de Dios, que es el tocar esas almas. La palabra de Dios es esa espada que penetra hasta lo más hondo, dice que parte las coyunturas y los tuétanos, llega hasta lo más hondo de las personas. ¿Cómo lo vamos a hacer si no la conocemos? ¿Y cómo la vamos a conocer si no tenemos paciencia? Aquellas personas entonces que empiezan a leer la palabra de Dios y una semana o 2 semanas me aburrí, ya no aguanté, ya no quise, esas personas son desaprobadas completamente. Son desaprobadas. Vean que el Señor nos está tomando en cuenta todo lo que hacemos. El punto es si perseveramos. Una cosa es empezar y otra cosa es perseverar. Y lo más importante, incluyendo la misma salvación, es importantísimo perseverar. Capítulo 3 de Hebreos dice, somos participantes de Cristo con tal que, ahí está la condición, con tal que mantengamos firme hasta el fin la esperanza del principio, la confianza del principio, o sea, la fe. Si nosotros mantenemos firme hasta el fin, la confianza del principio, soy salvo, pero para eso necesito paciencia. No necesito, no necesito iluminación, no necesito apóstoles hablándome, profetas dándome profecías. Lo que necesito es paciencia. Lo que necesito es poder aguantar, poder resistir, poder estar firme en los problemas. Eso es lo que yo necesito. Y por supuesto, en lo que me disponga a hacer, si me dispongo a leer la palabra de Dios, pues entonces perseverar en esa palabra de Dios. Y ténganlo por seguro que si una semana nada más va a leer la palabra de Dios, no le va a servir de nada. Dios no va a decir, qué bueno, mi hija leyó por 2 meses mi palabra, qué bueno. No hay ningún premio en eso. El punto es si perseveramos, Dios ve que perseveremos, que estamos perseverando, entonces nos da su aprobación. Al darnos su aprobación viene el crecimiento, viene el desarrollo. El apóstol Pablo utiliza aquí la palabra esperanza y al final viene la esperanza. Entonces, es un llamado por parte del apóstol Pablo a perseverar en medio de las tribulaciones, en medio de los conflictos, en medio de las dificultades, en medio de la escasez, en medio de la falta, de lo que sea. Perseverar, ¿por qué? Porque hay un crecimiento dando o sucediendo adentro de nosotros, en nuestro ser. Y eso es constante, le guste o no le guste, lo quiera o no lo quiera. Nosotros en realidad lo que podemos hacer es detener ese crecimiento. Nosotros no damos el crecimiento porque el crecimiento siempre lo da Dios. Nosotros no decidimos qué voy a hacer o cuál es mi llamamiento. El llamamiento y el propósito siempre lo da Dios, siempre, siempre es Él. Pero lo que yo sí puedo hacer y ustedes pueden hacer es detener a Dios en sus vidas. ¿Cómo? Simplemente no tener paciencia, simplemente aburriéndose, simplemente cansándose, simplemente ya no quiero leer, ya no quiero orar, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero hacer esto, esto y esto. Simplemente con eso. Ya detuve mi crecimiento espiritual y soy desaprobado. Eso es lo que pasa. Ahora usted podría decir, bueno, pero en realidad yo he hecho ciertas cosas y no he crecido. Bueno, entonces ahí tiene que revisar su vida. Puede ser que haya algo
que le esté impidiendo ese crecimiento. Pero si usted está perseverando en la palabra de Dios, si usted está perseverando en la oración, si usted está perseverando en buscar la comunión con los hermanos, la comunión con el Espíritu, la comunión con el Señor Jesucristo, usted va a crecer, usted va a crecer. Lo que pasa es que no va a pasar de la noche a la mañana. No puede pasar de la noche a la mañana porque tienen que suceder cambios bruscos en la persona. La mente no puede tener cambios tan rápidos, tan inmediatos. Por eso el Señor utiliza su palabra y por eso el Señor utiliza vasos tan insignificantes como nosotros los que enseñamos su palabra precisamente para ir poco a poco, llegando al corazón, poco a poco. Por supuesto que el Señor puede hacer las cosas violentamente, por supuesto que el Señor puede obligarnos a todos nosotros, pero esos son cambios violentos, esos son cambios bruscos, para lo cual todas las personas no estamos capacitados de recibir. Admiramos la entrega del apóstol Pablo, es nada más como un ejemplo, admiramos la entrega del apóstol Pablo, pero él tuvo un cambio brusco, un cambio severo en su vida. Y eso tuvo efectos en su psicología bastante fuerte, de lo cual nosotros no estamos preparados ni listos para vivir y experimentar. Entonces, es por eso que el Señor va poco a poco, paso a paso, quiere que le entreguemos más. Incluso su palabra en el Antiguo Testamento menciona como versículo a versículo, versículo a versículo. Él va atrapando. Eso es lo que menciona. Y es así, el Señor lo que necesita también es la paciencia. Recuerden que el mismo Señor, Él nos dice, el que perseverare hasta el fin, es bastante simple ese pasaje, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No es el que fue 3 años a la iglesia, no es el que fue cristiano 5 años, no es el que fue cristiano 10 años, no es el que estuvo en el seminario y medio aprendió a predicar, pero después lo dejó. No, tiene que ser perseverante hasta el final. Continuar hasta el final. Ese entonces será salvo. Entonces, la perseverancia es muy importante y colabora con este proceso de fe, precisamente para llevarnos a la esperanza. Y el tema de la esperanza es en el que me quería centrar. ¿Cuál es la palabra esperanza? La palabra esperanza que utiliza el apóstol Pablo en los manuscritos griegos es elpis. A las hermanas que acaban de entrar, y siempre les recuerdo que más adelante estará el video, y se dieron las definiciones, ya vamos dando las definiciones de estas palabras, de este proceso que aparece acá. No solo dimos la de esperanza, que es la palabra elpis, sino hay otras palabras, entonces después pueden observar y las otras definiciones de prueba, paciencia, etcétera. Elpis entonces es la palabra que utiliza el apóstol Pablo en griego. Como les mencionaba, al final del versículo 4 utiliza la misma palabra, solo que con una variante y es la variante acusativa, lo cual ya acabo de explicar. La esperanza depende entonces, entiendo yo, por ser acusativa, la idea del apóstol Pablo es que la esperanza depende de la prueba. No podemos llegar a tener esperanza si no tenemos prueba. Se necesitan la una a la otra. Necesitamos para tener ya esperanza, tener prueba o ser aprobados, como es las otras definiciones de los otros diccionarios, les mencionaba. Ahora, estuve meditando desde la semana pasada esto sobre la esperanza. Y es que, bueno, dependiendo a qué iglesia han ido, dependiendo qué explicación pudieran dar, algunos entienden la esperanza aparte de la fe, hay otros que entienden la esperanza junto con la fe. Entonces, ¿la esperanza es fe o la esperanza es aparte de la fe? Y existen ciertas variantes que sería bueno que mejor definiéramos y señaláramos precisamente porque pues el apóstol Pablo las define aparte. El apóstol Pablo, cuando define la palabra fe, aquí no aparece sino hasta el versículo 2. Y más adelante, por supuesto, siempre las palabras que utilizan los traductores, mejor dicho, que la traducen los traductores, valga la redundancia, como fe es pistis. Pistis, esa es la palabra fe en griego. Pistis con P, por si quieren apuntarla. La palabra pistis es la que utiliza como fe. El apóstol Pablo utiliza aquí la palabra esperanza
elpis, ¿verdad? Más o menos se parecen, más o menos tienen que ver, pero en realidad no son lo mismo, son diferentes, ¿no? Porque de hecho la palabra pistis lo que significa es confianza. Eso es lo que significa la palabra pistis. Y entonces el apóstol Pablo, siempre que está escribiendo fe, acá en el Nuevo Testamento, ustedes pueden revisar en su Biblia cuando dice fe, 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 utiliza la palabra pistis y entonces en realidad utiliza la palabra confianza, confianza, confianza. Entonces esa es una definición de la fe, precisamente. ¿Qué es fe? Confianza. Eso es. ¿Qué es tener fe en Cristo? Es confiar en Cristo, ¿verdad? Pero la palabra elpis es la que utiliza aquí el apóstol Pablo a modo de esperanza. Y entonces, ¿qué significa? ¿O qué quiere decir? Y me llamaba la atención por qué el apóstol separaba esto, por qué el apóstol hacía una definición aparte de estas cosas. Y pienso que para hacerle justicia es bueno que lo definamos aparte. Bien. Y es que me llamaba la atención desde la semana pasada porque creo que el apóstol Pablo señala esto en el sentido de que nosotros somos salvos por fe. Empezamos por ahí. Nosotros somos salvos por esperanza. Lo que nosotros tenemos es una esperanza. ¿Qué es una esperanza? ¿No? Cuando se habla de alguien que tiene una esperanza, bueno, yo tengo esperanza de que mi país sea mejor. Yo tengo la esperanza de que mis hijos tengan un gran progreso y una gran vida. Eso es más o menos la esperanza, ¿no? La esperanza es algo que se está esperando, valga la redundancia, precisamente de ahí viene la definición. Estamos esperando algo. Tenemos la visión hacia algo. Desearíamos que algo sucediera y obviamente siempre lo que deseamos es algo maravilloso y dichoso. Ahora, al considerar la esperanza y al considerar la situación del ser humano, tendría que preguntar, ¿el ser humano tiene esperanza? O mejor dicho, ¿el ser humano tenía esperanza? Antes de que Cristo Jesús viniera, ¿el ser humano tenía esperanza? No tenía esperanza. En el mundo no hay esperanza. No hay nada en la vida, no hay nada en el mundo que nos dé esperanza, aunque nosotros, los ejemplos que acabo de dar, nuestro país, esperar en que nuestro país mejore, eso es una utopía. Una utopía es algo que nunca se va a dar, casi como una fantasía, casi como tener una fantasía sobre algo bueno, es dichoso, pero es una fantasía. ¿Por qué? Porque el mundo jamás será bueno. Tenemos esperanza sobre nuestros hijos, es cierto, pero recordemos que nuestros hijos vinieron, al igual que todos nosotros, de lo malo. Y no me refiero a un acto malo, me refiero a que todos heredamos el pecado, que todos heredamos todos tenemos esa herencia maligna, malvada, que algunas religiones le llaman pecado natural, pecado original, perdón, pero le pueden llamar como sea. Simplemente ahí está. La naturaleza del pecado ahí está. Y sus hijos lo tienen también. Sus nietos también lo van a tener o lo tienen ya. Ahí está, no lo pueden quitar, no se puede borrar, no se puede desaparecer. Y sabemos entonces cuál es la consecuencia de ese pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo menciona el apóstol Pablo. Y es eso precisamente lo que vino a traer el evangelio, y por eso es que se llama evangelio, porque son buenas nuevas. Y esas buenas nuevas nos dan la esperanza de la salvación. En este momento somos salvos por esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es algo que estamos esperando todavía, es algo que está en el futuro, se va a cumplir hasta que muramos, pero por esa esperanza que tenemos, por esa confianza, por eso que estamos esperando, por eso que estamos anhelando, por supuesto seremos salvos. Y esto no quiere decir que estemos esperando algo, no quiere decir que a ver si voy a ser salvo. Puede ser que llegue a ser salvo. Si creo en Cristo, si sigo sus mandamientos, si obedezco todo lo que Él dice, tal vez me voy a salvar. Perdóneme, eso no es esperanza. Y usted no está esperando, de verdad. Usted está dudando. Y es por eso que tendríamos que definir las diferencias entre fe y esperanza, ¿no? Primero viene la fe. Y en la fe tiene que haber una confianza, tiene que haber una seguridad, tiene que haber una certeza, para que entonces se convierta en esperanza. Y esta esperanza es precisamente la que nos hace vivir, la que nos hace reunirnos en este momento, la que le hace a usted escuchar, la que me hace a mí hablar.
Tengo una esperanza, pero yo no les puedo comprobar la salvación. Yo no tengo un papel firmado por Dios sobre la salvación. Alguna religión trató de hacer eso y por eso es que vino bueno, una religión trató de hacer eso, dar el cielo y dar un papelito escrito, pero por dinero, ¿no? Por eso es que vino el protestantismo hace 500 años. No existe ninguna seguridad, lo que existe es la esperanza de la salvación. Pero en esa esperanza de salvación estamos firmes, parados en una seguridad total. Eso no quiere decir que no tengamos señales en esta vida, es por eso que el Señor nos cuida, es por eso que el Señor nos lleva, es por eso que vemos su presencia en nosotros. Y todas estas cosas son señales. Puede ser que tenga milagros, puede ser que le haya sanado el Señor, puede ser muchas cosas. Estos son señales que deben alimentar su esperanza, su confianza en Cristo Jesús, a lo que está esperando que se cumpla, que es la salvación. Usted ya sabe que tiene la salvación, pero está esperando que se cumpla. Eso es hasta el momento de su muerte. Así lo dejó el Señor, lo dejó a modo de esperanza, y es por eso que el Señor quiere fortalecer esa esperanza, esa confianza, esa fe, esa virtud. El Señor quiere que usted llegue a tener paciencia, que usted llegue a tener confianza, que usted llegue a tener ánimo, que su fe crezca precisamente para que no vengan problemas y le quite su fe, para que no vengan problemas y le haga fallar, le haga alejarse de Dios, le haga desconfiar, le haga sentirse indigno. Vea que hay muchas personas que han perdido la fe o no han adquirido la fe y por supuesto han perdido la salvación porque no se sintieron dignos. No sé si han escuchado eso, tal vez han tratado de evangelizar a alguna persona y entonces ella les dice, sí, voy a creer en Cristo, pero primero voy a arreglar ciertas cosas de mí. Se siente indigna. Y ninguno es digno, es que la salvación es un regalo. Y es por eso que dice el Señor, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes en el reino de los cielos. O sea, los más pecadores son los que sí están entrando al reino de los cielos. Y ustedes religiosos, porque se los dice a los fariseos, ustedes religiosos, ustedes se están quedando. Y no solamente eso. Lo que menciona el Señor en el Evangelio de Juan es bastante complicado porque dice, y terrible para estas personas, ustedes son hijos del diablo, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo, les dice a los fariseos. Ustedes no quieren entrar al reino y todavía impiden a los que sí quieren entrar, les impiden entrar al reino. Son doblemente malos o más. No tienen esperanza. Entonces el punto es, y es en eso en lo que estaba meditando, en qué confía el mundo y en qué confiamos nosotros. Y ese es el asunto con la fe. Bueno, ¿cuál es la esperanza del mundo? ¿Qué esperanza le da el mundo al ser humano? Ninguna. Lo único que están esperando los seres humanos es el cumplimiento de su juicio, la destrucción de sus almas y de sus cuerpos, tal como lo menciona el capítulo 10 el Señor Jesucristo, pues es Dios quien va a destruir sus almas y sus cuerpos en el infierno o en la Gehenna, como menciona él. Es la palabra que utilizaba precisamente para describir el infierno. Era este lugar donde se llevaba la basura, pero no solo la basura, sino los muertos y se les iba a quemar ahí. Es un lugar de fuego, es un lugar de tortura, de tormento. Eso es. Esa es la única esperanza para las personas del mundo. Y es la única esperanza que daban las religiones. Porque las religiones lo único que le dan es confusión, alejarlo más de Dios, desvirtuar más sus pensamientos, creer que conoce a Dios, creer que piensa en Dios, creer que ama a Dios y todo es mentira, solamente se está alejando y usted sigue siendo rebelde. Eso es lo que hacen todas las religiones. Lo más, y esto es importante porque era lo que estábamos viendo con respecto a la palabra de Dios, con respecto a la ley, mejor dicho, más exactamente. La ley sí fue dada por Dios. La ley sí fue inspirada por Dios. Pero la ley no le puede salvar y la ley a nadie salvó, a pesar de ser inspirada por Dios. Y ese es el problema que el apóstol Pablo estaba discutiendo precisamente en los capítulos anteriores, cuando estábamos hablando sobre la justificación por la fe. Estaba la ley, sí era dada por Dios, era palabra divina, es palabra hermosa y maravillosa y todo lo demás, sí, pero no le da la salvación.
No le daba esperanza. ¿Sabe cuál esperanza le daba la ley? La única esperanza era la esperanza de la muerte. Eso es todo. La esperanza de la muerte y el anuncio del sacrificio para el perdón de pecados. Que los judíos a lo largo de sus generaciones, y no solo los judíos, sino los israelitas a lo largo de sus generaciones no lo entendieron. No sabían a qué se refería exactamente. Tenían que tener fe y ellos dejaron de tener fe. Eran excelentes religiosos, cumplían, por cierto, con todas las ceremonias, adoraciones y todo lo demás, pero no tenían fe, no tenían confianza en Dios, no querían arrepentirse, no querían dejar su maldad. Esas cosas pasaba con la ley. Ahora, la ley no era responsable de eso, era responsable de la maldad del ser humano, pero lo que pasa es que la ley jamás podía limpiar todo eso. Los sacrificios de animales, de toros, de cabras, de corderos, hasta de aves, no iban a limpiar ninguna de todas esas cosas. Por eso tenía que hacerse el sacrificio continuo, y así menciona el Antiguo Testamento, el sacrificio continuo. Tenía que hacerse, ¿por qué? Porque los pecados nunca se iban a ir. Dios perdonaba viendo el reflejo de su Hijo que pronto vendría. Y la ley anunciaba y los sacrificios anunciaban la venida del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hace la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Para que no nos quede un mal sabor de boca con respecto a la ley nos lleva a la muerte precisamente porque nos impulsa, por medio de esa muerte, nos impulsa a Cristo, al Salvador. Ese es el fin de la ley. Por eso sigue teniendo función ahora, tiene su propio servicio. El servicio es llevarnos al Mesías, al Salvador. Esa es la única esperanza que daba, pero en aquel entonces, por así decirlo, sin Cristo, sin el Evangelio, esa era la única esperanza que existía para los seres humanos. Entonces consideremos al mundo y todos esos siglos y todo ese tiempo que pasó el mundo y el ser humano sin tener esperanza. Solamente podían confiar en el plan de Dios, en lo que Dios quería hacer. David murió sabiendo que iba a descender al Sheol. Sheol es el lugar de los muertos, de acuerdo con la teología hebrea, y él sabía que iba a descender allí. Abraham descendió al Sheol también, porque lo vemos en el capítulo 16 de Lucas. El Señor habla sobre Abraham. Siendo tan justo, siendo tan bueno, ahí era el único lugar donde podía estar. Y ahí estaba Moisés, ahí estaba David, ahí estaban todos esos grandes, porque la esperanza no era perfecta. Estaban esperando, pero ¿en quién? No se había efectuado la justificación. Y ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es al fin dar esperanza al ser humano. Y es eso lo que debería resaltar sobre nuestras vidas. Eso es lo que debería resaltar sobre nuestra personalidad. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo todas estas cosas? Es que al fin el ser humano tiene esperanza. Al fin, el hombre tiene una genuina esperanza, no solamente de ser libre de la condenación, sino una esperanza de bendición, una esperanza de dicha, una esperanza de consuelo. Recuerden, hablando sobre la bendición, recuerden que está el listado de las bendiciones y está el listado de las maldiciones, los últimos capítulos de Deuteronomio. ¿Ustedes de qué lado creen que estábamos nosotros sin Cristo? ¿Ustedes de qué lado creen que está? ¿Del lado de las bendiciones o del lado de las maldiciones? Todo el mundo sin Cristo o antes de Cristo. Es que no importa si tuviera 10 hijos, no importa si tuviera 20 hijos, no importa que fuera la persona más misericordiosa, humilde o bondadosa del mundo. Nadie tenía esperanza. Todos estábamos del lado de la maldición. Cuando llegaron los israelitas a la tierra prometida, el Señor les dio por mandamiento que se pusiera uno en un monte y otro se pusiera en otro monte, así pronunciando las bendiciones y las maldiciones. ¿De qué lado estábamos nosotros? Del lado de las maldiciones. Todos. Por supuesto que todos aspiramos a ser bendecidos, pero no podíamos. No alcanzábamos eso. ¿Por qué? Porque no había justicia en nosotros. La justicia solamente vino a través de Cristo Jesús. Y como vino Cristo Jesús y nos dio la justificación, es por eso que ahora tenemos esperanza. Es esta esperanza la que nosotros compartimos a las personas. Y es por esta esperanza por la cual nosotros ahora trabajamos, servimos y nos esforzamos, o al menos deberíamos esforzarnos. Por la esperanza.
No le demos una prioridad mayor a otras cosas. Digamos, ¿por qué quiere crecer usted espiritualmente? ¿Para poder hacer milagros? ¿Por qué quiere crecer usted espiritualmente? ¿Para que le digan maestro, maestra, profesor, profesora? Eso es el fin. Es por la esperanza al final. Al final consideremos que este mundo está completamente arruinado. ¿Usted cree que los drogadictos tienen esperanza o no tienen esperanza? ¿Cree que las personas que están en la cárcel tienen esperanza o no tienen esperanza? ¿Viven sin Dios? Viven sin esperanza. Las dos cosas están juntas. Es muy interesante. Es muy interesante porque donde está Dios hay esperanza. Donde no está Dios, ahí no hay ninguna esperanza. ¿Por qué cree entonces que el drogadicto sigue drogándose? ¿Por qué cree usted que el alcohólico sigue tomando? ¿Por qué cree que la gente tiene una vida desdichada? Tiene una vida desdichada porque no tienen esperanza. No es porque sean ricos o porque sean pobres o que el rico tiene que tener una gran vida, pues obviamente es rico. Hay muchas personas ricas, hay muchas personas que fueron populares, que tuvieron mucha fama, que tuvieron todo lo que cualquier persona pudiera desear y terminaron asesinándose, matándose, ¿no? Quitándose la vida, destruyendo sus propias vidas. ¿Por qué? Tal vez hasta tenían familia y de todas maneras se mataron, se quitaron la vida. ¿Por qué? Porque no tenían esperanza y es eso lo que le estamos compartiendo a las personas y es eso lo que tenemos que compartirle a las personas. Vean qué interesante, ¿no? Es cierto que estamos haciendo un llamado desesperado. Reconcíliense con Dios porque ustedes son enemigos de Dios. Pero en el evangelismo interviene muchísimo la esperanza e interviene también muchísimo el juicio. No es simplemente que usted se está librando de un juicio, es que todos nos libramos de un juicio a través de Cristo Jesús y tenemos esa posibilidad gratuitamente porque es un regalo de gracia. Y si usted recibe ese regalo hoy y usted al día de mañana lo matan o se acaba su vida por algún accidente o lo que sea, usted entra a la presencia del Padre. No tiene que hacer más. Por supuesto, ¿en dónde viene el perseverar? Bueno, porque el día de mañana no me voy a morir, el día pasado tampoco me voy a morir y tienen que seguir pasando los días así y entonces yo tengo que perseverar precisamente para que mi fe sea genuinamente aprobada y en mí nazca esa esperanza. La esperanza es lo que nosotros hemos recibido y es la esperanza la que nosotros estamos compartiéndole a las demás personas. Esta esperanza que vive en mí tiene que motivarme, tiene que transformarme, tiene que cambiarme, tiene que hacerme diferente, tiene que hacerme vivir distinto o distinta. ¿O será que en realidad sí tengo esperanza? Y en esta esperanza interviene no simplemente la salvación de la condenación, interviene las bendiciones que Dios me ha dado, el compañerismo con Dios, la presencia de Dios en mi vida constantemente, en toda mi vida. A veces no queremos eso, ¿no? A veces no queremos eso, no porque no queramos a Dios, porque quien no quiere a Dios, pues no se acerca definitivamente a Dios, pero a veces no queremos eso porque queremos hacerlo malo. Y es entonces donde vienen las fricciones, y entonces en donde vienen las complicaciones y en donde muchas veces nosotros contradecimos la fe. Queremos hacer lo malo. No, tenemos que dejar de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos las bendiciones de Dios, la presencia de Dios. Yo no tengo las necesidades que tiene una persona alcohólica. ¿Por qué? Porque esa persona vive sin esperanza. Es muy interesante cuando ya se ve sin prejuicios todas esas cosas. Muchas veces las personas drogadictas, muchas veces las personas alcohólicas están tratando ¿cómo sería la palabra? Ahogar, tal vez. Un dolor, una pena, un sufrimiento. Muchas personas que viven de una forma, de cierta forma desordenada, lo hacen porque están tratando de ocupar un vacío en sus almas. Pero ese vacío, principalmente en sus almas, es la falta de esperanza. La falta de esperanza. ¿Por qué? Porque no se trata de tener dinero, pues quienes tienen dinero, ya lo mencionemos, quienes tienen dinero no necesariamente están bien, están en paz, están tranquilos. Pregúntenle a un narcotraficante cuántos guardias tiene que tener, cuántas armas tiene que comprar, cuántas balas tiene que comprar para él sentirse en paz, cuántos sistemas de seguridad necesita para él sentirse en paz.
Es una persona con dinero, pero no tiene paz, no tiene tranquilidad, no puede ir a cualquier lado, porque sí. Es una persona que tiene que comprar más o menos mediocremente su paz, su tranquilidad. Dios no es así. La esperanza que Dios nos da. No necesito hacer lo malo para sentirme bien. Pues ese es el punto con la esperanza. Estuve meditando y creo que es eso lo que en nosotros tiene que eh, sobresalir, lo que tiene que resplandecer. La esperanza que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Y es la esperanza lo que tenemos que compartirle a las personas, específicamente porque las personas viven sin esperanza y es por eso que sus vidas se degradan hacia algo malo. Lo único que esperan es algo malo. ¿Cuál es la esperanza de un pandillero que lo único que hace es matar? Y muchas veces a nosotros nos da, nos molesta, especialmente al saber lo que hacen, ¿no? Y decir que se mueran. Y tampoco le estoy diciendo tienen que ir a hablarle a los pandilleros porque creo que eso es un llamado de Dios nada más. Eh, pero solamente estamos revisándoles o estamos intelectualmente entendiéndoles. Son personas sin hogar, son personas con un hogar destruido, son personas que muy probablemente tuvieron un padre maltratador, una madre ausente, si es que la tuvieron, ni siquiera estaba ahí, o una madre que probablemente tuvo que hacer cosas malas para poder dar de comer a otras personas. La pobreza genera también mucha criminalidad, eso ya lo sabemos. Vivimos en un país así específicamente. Entonces, claro, con esto no se justifica lo malo que se hace. Y por supuesto que van a pagar por lo malo que están haciendo, por supuesto. No estoy diciendo en ningún sentido que no lo merezcan, ni nada así. Simplemente estoy señalando la idea de que es gente que nunca tuvieron esperanza. Nunca tuvieron a nadie que les diera confianza. Nunca tuvieron a nadie que les diera ánimo. Nunca tuvieron a nadie que les diera ese propósito, eso a qué aspirar, a ser mejores, ¿no? Pues precisamente el Evangelio nos hace aspirar a eso, nos lleva a eso. El llamamiento que Dios da, los dones que Dios da, todas estas son características de Cristo. Todas son capacidades de Cristo que empiezan a resplandecer adentro de nosotros y empiezan a manifestarse a través de nosotros al mundo. Esto, Dios nos lo recompensa a nosotros. Pareciera un poco ilógico, ¿no? Que sea Dios el que obre a través de mí y Él me recompensa a mí. Pero es precisamente porque Él nos da aliento y porque nos hace parte de un plan precioso, excelente y glorioso. Lo que pasa es la falta de esperanza. Los creyentes mismos no tienen esperanza, aunque tienen esperanza, por supuesto, en la salvación, aunque creen en Cristo como su Salvador, por supuesto, pero ¿será que tienen esperanza de crecer en Cristo? ¿Saben que crecerán en Cristo? ¿Saben que Dios les usará para algo más, para algo mayor? ¿Saben que el plan que Dios tiene para ustedes es algo supremo o no? El diablo busca que nosotros perdamos la esperanza. No, bueno, obviamente, si pudiera él hacerlo, que perdiéramos la esperanza en nuestra salvación, pues para él es mejor. Los ataques del diablo son criminales, son terribles, son espantosos sobre nuestra fe, pero sabemos por el Espíritu Santo que vive en nosotros, él no va a dejar que esa fe muera, que esa fe caiga. La esperanza no va a caer, pero sí el acallarnos. Lo que él busca es quitarnos la esperanza para callarnos, para que nosotros no le hablemos a las personas de la esperanza que Dios da, de la confianza que Dios da, de lo que espera más adelante. El mundo está viviendo como si esta fuera la única vida y de ahí toca el panteón, nada más, sin esperanza. Y es por eso que no se conmueven y es por eso que no se transforman, es por eso que no buscan mejorar en su carácter. Viven sin esperanza completamente. Y es precisamente lo que tenemos que estar buscando, viendo en las demás personas y compartiendo. Nosotros tenemos una esperanza resplandeciente, gloriosa, excelsa y eterna. Y es lo que quiere Dios de nosotros, simplemente, que la compartamos.
El Señor no está buscando que nosotros convirtamos a tantas personas, el Señor no está buscando que nosotros construyamos tantas iglesias. Sépanlo, ténganlo por seguro, que todas esas grandes obras que han sucedido y que han sucedido en manos de algunos grandes siervos de Dios, por supuesto, son obras de Dios, son obras del Espíritu Santo, no son obras de esas personas. Son obras del Espíritu Santo. Por supuesto que el Señor se los recompensa a ellos, porque así es. Nos hace parte de su plan, nos hace parte de sus capacidades, nos hace parte como canal de bendición a todas esas personas. Es algo glorioso, es algo maravilloso el poder ser utilizados por Dios para su obra, para su trabajo. Es algo importantísimo. Pero pareciera como que los mismos creyentes no tienen esperanza hacia eso. Es decir, no esperan algo glorioso de sus vidas. Cuando vamos a heredar la gloria, vamos a ser llenos de la gloria de Dios, pero no piensan ahora en el ya. Dios quiere hacer algo glorioso con mi vida. Dios quiere usarme para llevar esperanza a las personas, a esas personas que están a mi alrededor, a esas personas con las cuales convivo todos los días, esas personas que probablemente hasta son mis familiares. Y eso, entonces, podríamos considerar nosotros. ¿Le están dando esperanza a sus hijos? ¿Le están enseñando la esperanza a sus hijos? ¿Sus hijos, en sus hijos vive esa esperanza? Vean, qué interesante, porque entonces, es buena la disciplina, es excelente. Y por supuesto que a los hijos hay que disciplinarlos, por supuesto. Pero ¿viven ellos la esperanza? ¿O ellos viven de la esperanza? Lo cual es mucho mejor todavía. La esperanza de Dios moldea sus vidas. La esperanza que Dios les ha dado está transformando sus mentes, sus corazones, los está guardando del mal. Una cosa es la disciplina y tiene que ir porque yo le doy de comer y usted está viviendo bajo mi techo, entonces tiene que ir a escuchar. Todo esto es interesante y es bueno, pero ¿es eso la esperanza? ¿Y es esa la esperanza que está viviendo en sus hijos? Es lo que tiene que considerar. Y es lo que tiene que considerar desde ya porque tiene que compartírsela a ellos. Tiene que hablarles a ellos. Usted le habla de lo que siente con Dios en su vida. Usted le habla de lo que Dios le ha hecho aprender a usted. Usted les habla de la esperanza que ha ganado y de cómo ha ido creciendo en Dios y cómo la vida de Dios es absolutamente personal y presente en su vida. No lo ve, no lo toca, no lo abraza, no lo huele, pero ahí está Él y se manifiesta, le da señales, le da muestras, le da confianza, le habla a través de su palabra, le muestra eso. Porque todo eso es parte de la esperanza que usted tiene, que usted entiende, que usted conoce y de hecho que usted debería predicar y es lo que debería compartirle a sus hijos. Principalmente pues sabe que es la esperanza la que nos salva, no es la disciplina. No es porque esta persona esté yendo a la iglesia que por eso se va a salvar. Es por la esperanza que tiene, es por la confianza que tiene. Y estas experiencias que acabo de mencionar, usted las tiene en su vida. Usted está viviendo estas cosas personalmente en su vida. Parte de eso es, y espero yo, que sea este estudio, ¿no? Al estar escuchándome a mí, no porque yo sea alguien, no porque yo sea perfecto, porque ni soy alguien, en lo más mínimo soy perfecto, pero espero que esté escuchando al Señor, hablándole. Y que entonces sus hijos entiendan, su familia entienda, su familia conozca que la presencia de Dios está ahí en su vida y que usted le hace caso y usted le obedece. ¿Sabe qué pasa cuando le obedecemos a Dios? Dios sigue hablándonos, Dios sigue llevándonos, Dios sigue mostrándonos, porque Dios nos lleva y nos guía precisamente a áreas de bendición, a áreas de salud. ¿Se acuerda el Salmo 23? Él es mi pastor, Él es el que me guía. Yo no voy a obedecer a Dios y me va a llevar a lo malo. Cosas malas pueden pasar. Y por eso dice el salmista, puedo atravesar el valle de sombra de muerte, pero yo no me voy a quedar en el valle de sombra de muerte. ¿A dónde me va a llevar el buen pastor?
¿A dónde me lleva el pastor? A aguas de reposo, a delicados pastos, en donde me hace descansar. Y por supuesto, el reposo perfecto que es la tierra prometida, ¿no? Entre comillas digo eso, la tierra prometida es cuando estemos ya con el Señor esperando nuestra herencia. Dios entonces no nos guía, cuando nosotros lo obedecemos, nos guía a lo malo, nos guía a bendición. Puede haber conflictos, puede haber lucha, puede haber tribulación y de hecho, sí, puede haber muerte, pero siempre, siempre, siempre el buen pastor nos va a guiar a lugares de bendición, a lugares de dicha y que se cumpla esa esperanza que estamos esperando, valga la redundancia. Ese es el propósito. ¿Cómo le va a decir a sus hijos, tienes que ir a la iglesia, entonces te va a ir bien? Es cuestión de obedecer a Dios y que Él viva en su vida, que sea alguien personal y que Él le muestre cómo tiene que pensar, cómo tiene que hablar, cómo tiene que vivir. Por supuesto que le fallamos y le vamos a fallar. Ya les he mencionado, se los menciono otra vez. Por ahí por el capítulo 6, por ahí por el capítulo 7, el apóstol Pablo empieza a hablar sobre nuestra maldad como creyentes, nuestras características malignas y pecaminosas como creyentes. Ahí está. El apóstol nos va a hablar sobre eso. Pero nosotros tenemos que perseverar, tener paciencia, esperar, ser aprobados. Si somos pacientes, somos aprobados. Esa aprobación entonces produce en nosotros la esperanza. Y esa esperanza Dios no va a permitir que avergüence. Es decir, cuando dice el apóstol Pablo al principio del versículo 5, la esperanza no avergüenza, quiere decir, esa esperanza se va a cumplir. Esa esperanza se va a cumplir. ¿Saben cuál es una esperanza que avergüenza? Yo espero que mi país ya no haya más corrupción, que mi país prospere, que ya no haya más ladrones. Eso es una esperanza que avergüenza, porque nunca se va a cumplir. Una esperanza que se cumple es la que no avergüenza. Y la única esperanza que se cumple son las esperanzas que da Dios por sus promesas, porque siempre son verdad. Ahora, esa esperanza, por eso es que estamos señalando y quise hacer el resto del estudio con esto, porque esa esperanza es lo que su vecino, su pariente, la persona que está a su lado, necesita. Discúlpeme, no sé qué cree, no sé en qué confía, pero su pariente no necesita hablar en lenguas. Su pariente no necesita que le hagan así en la cabeza y que caiga tendido por el Espíritu Santo o cualquier otra señal o forma o medio que a usted se le ocurra. Lo que necesita su pariente, lo que necesita esa persona, su vecino, a quien usted le quiere hablar, es la esperanza que vive en usted. Y esa esperanza tiene que ser y es y debe llegar a ser mayor que cualquier dolor, que cualquier pena, que cualquier falta, que cualquier sufrimiento, que cualquier tristeza, que cualquier cosa. Y no quiero decir que no sea necesaria la Biblia, sino más bien que va de la mano. A las personas no se les gana leyéndoles la Biblia en sí. La Biblia es el alimento de su esperanza. Es el que resalte la esperanza que tenemos en nosotros, basada precisamente en lo que está en la Biblia. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que gana almas. Eso es lo que ganan las personas. Si esa persona no quiere la esperanza, bueno, discúlpeme, esa persona no obtendrá el resultado de la esperanza. Si esa persona no quiere tener esa esperanza en su vida, esa persona pues ya pereció, porque no hay otra esperanza en el mundo. Lo acabamos de comentar. No existe otra esperanza en el mundo, más que en Cristo Jesús existe y es el único que da la esperanza dada por Dios. No existe otro medio, no existe otra forma, no existe otra manera. Vean que el hacer obras no le da esperanza. El hacer obras me dice, tal vez Dios me va a salvar. Eso no le da esperanza. Dios quiere salvarnos por esperanza y una esperanza segura, una esperanza certera. Y la única forma de hacer eso no es esperando en usted, no es esperando en sus obras o en sus capacidades, solamente en las capacidades de Cristo. Él fue el único, perfecto y fiel.
Entonces, por eso yo no pongo mi esperanza en mí, porque fallo, soy necio, soy malo, hago muchas cosas incorrectas. Mi esperanza está en Él. Y es esa esperanza la que el Señor está buscando. Es esa esperanza la que Dios dice, sí, confía en mí, espera en mí. Por supuesto, tu alma es salva. Quien no tenga eso, no tiene esperanza, no tiene salvación, no tiene futuro, no tiene bendición, no tiene nada. Perdóname, es así de tajante esto. No tiene nada. ¿Quiere compartirle algo a sus hijos? Es bueno compartirle la Biblia, pero al compartirlo, es así, es mejor. Al compartirle la Biblia, ¿le está compartiendo la esperanza? Al orar con sus hijos, ¿usted le está compartiendo su esperanza? A veces lo que pasa, a veces lo que hacen algunos es imponer disciplina y eso lo único que hace es fatigar a las personas, incluyendo tal vez a sus hijos. Tenés que ir a la iglesia porque tenés que ir a la iglesia. Eso es esperanza. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Tenemos que compartir la esperanza, la seguridad, la renovación de vida y la seguridad absoluta de que el buen Padre nos guía precisamente a bendición, a dicha y a esperanza. David escribe ese Salmo 23 y de hecho en sus salmos más adelante dice, bueno, sí, sé que voy a descender al Sheol, pero tenía esperanza. Es que David sabía que iba a descender al Sheol y de todas maneras sabía que tenía esperanza de seguridad, de prosperidad, de bendición. ¿Por qué? Porque su esperanza la había puesto en Dios y en sus promesas. De la misma manera nosotros. Puede ser que yo esté enfermo, puede ser que yo esté mal, puede ser que yo esté fatigado, pero en mí está la esperanza. Yo sé que Dios me va a guiar a lo bueno y a lo más excelente siempre. Sin importar qué me pase hoy, sin importar qué me hagan hoy, yo sé que Dios siempre me dará cosas buenas. Esa es la esperanza que el mundo necesita. Esa es la esperanza que salva a las personas. Eso es lo que necesitan este mundo arruinado y sin esperanza, porque no confía en nadie más. Y en nadie más puede confiar.